Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo. Hoy para hablar, como ya habíamos anunciado, y a petición de un oyente, de la muerte y del suicidio. He de confesar que me llamó un poco la atención cuando se nos sugirió el tema, la muerte y el suicidio. O sea, ¿por qué no la muerte y la guerra, o la muerte y el hambre, o la muerte y el trabajo? Parece que como aquí se ha venido hablando siempre en contra del mortal dominio que desde arriba se ejerce con los de abajo, el dominio de Estado y capital, pues ahora se ha querido echar este invite. Dicen, bueno, pero ahí queda la muerte. Supongo que esta pretensión la abordaréis como se merece luego entre vosotros y Agustín, porque parece claro desde luego que es una cuestión política más, en el sentido en la que aquí se está entendiendo esa palabra política. Baste recordar, ya se le citaba la pasada semana, los versos de Lucrecio, que por desgracia no he podido traérmelos, en los que hacía referencia que todo miedo en el fondo esconde miedo a la muerte, y que hace referencia también a cómo el hombre, queriendo huir de ella, se acaba dando muerte. Para participar en la charla de hoy tenéis los teléfonos de costumbre, que son el 442-7126 y el 711-1099 con prefijo 91 para los que llaméis desde fuera de Madrid. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Sí, efectivamente se trata de un tema político y sería muy importante que estas cuestiones como muerte, suicidio y demás nunca se trataran de una manera moral, como suele hacerse, como está mandado, para que queden separadas de las cuestiones públicas y políticas. No hay ninguna separación. Esta es una de las mentiras más importantes. Todo lo que pasa en la vida privada y, por tanto, en esta culminación suya, que es la muerte, es público, es político en realidad, y es simplemente una mentira de los que mandan, una mentira pues de los entes abstractos, del nuevo Dios, de Estado y capital, para sostenerse esta de separar vida privada, vida pública. La muerte de cada uno es la muerte de cada uno, y luego está la vida pública, donde hay muertes que se cuentan, por ejemplo, el número de muertes en guerras, en accidentes de tráfico, en víctimas de terrorismo, de tal forma que el uno no tenga que ver con lo otro y quede separada la cuestión de la muerte de uno, la verdadera, la muerte mía, como una cuestión privada, una angustia mía, y luego pues lo demás forme parte del aparato común, con sus cifras y con sus ideas. Es importante pues luchar contra esta separación. Desde luego, en esta forma de planteamiento que este oyente nos sugería, o que sugería por carta, de muerte y suicidio, se trata de presentar en el último extremo, de la manera más patente, una aberración respecto a la idea de muerte. Porque parece ser que si uno se mata, cuando uno se mata, o incluso cuando intenta matarse, en los casos de suicidios frustrados, sabe lo que está haciendo. Es decir, piensa, y lo demuestra con los hechos, que su muerte es algo manejable, algo que se puede manejar a voluntad. Es decir, que se puede querer morir y se puede decidir morir. Se puede deliberar la muerte de uno, se puede elegir el modo y el sitio, y entonces cumplir esta empresa como se cumplen todas las demás empresas, en virtud de proyecto, planeamiento y realización. Esto, desde luego, esto de creer que la muerte es manejable y de que es una cosa voluntaria, es una aberración, es una falsedad que reina en todas las partes de la vida, pero que en el caso del suicidio se presenta de una manera especialmente impresionante, entrañable, ¿no? La aberración, digo, este engaño. Para que una cosa sea manejable, naturalmente se exige que se sepa qué es. No se puede manejar
nada que no se sepa qué es, nada que no tenga una entidad, que no esté sujeto a una idea. El engaño, pues, que estoy denunciando consiste en eso. Para manejar la muerte es preciso saber qué es. Y se trata, en un caso como el del suicida, se trata de la muerte de uno mismo, es decir, de la verdadera, no de las muertes contadas que aparecen en los periódicos. Se trata de la de uno. Y entonces este engaño revela precisamente, de la manera más viva, todo el engaño respecto a la creencia en la propia voluntad y en la propia ciencia y en el propio saber, que, como más de una vez hemos dicho, es el truco principal que Estado y Capital manejan, eso de que cada uno sepa qué son las cosas, en realidad, que obedezca a las ideas sobre ellas que le están impuestas, y que se haga la ilusión de que él decide respecto a sus actos, que sus actos son voluntarios, libres, como a veces se dice, de manera que lo mismo que el comercio necesita que cada uno crea que tiene una voluntad de comprarse un nuevo auto o un nuevo televisor, es indispensable para el dominio que cada uno crea esto, que cuando él lo compra es porque él quiere. De la misma manera, al último extremo, pues se le puede vender su propia muerte así también, de forma que puede llegar a decidir que, como una especie de solución, o en todo caso como un acto voluntario, aunque no se presente como solución, puede llevar a la práctica esta idea de la propia muerte. Y que decir tiene que el que semejante aberración se meta en las conciencias y en los corazones de la gente está en relación con esa otra aparición de la muerte, que es la aparición externa, las muertes de los otros, y especialmente las muertes de los prójimos contados, en decenas, en centenas, en millares. Son, por ejemplo, de la manera más típica, las muertes de los accidentes de auto, que se computan, y a veces pues puede la prensa regocijarse de que en el mes de agosto del año tal haya habido unas pocas menos que en el mes de agosto del año anterior, o condolerse de que ha habido unas pocas más. En fin, una contabilidad que todos nuestros oyentes conocen de sobra. Claro, cuando a la gente se le acostumbra a considerar así las muertes, no sentirlas, sino considerarlas, hacerse una idea de ellas por medio de la prensa, como al mismo tiempo se le convence de que cada uno es un elemento de ese conjunto, como se demuestra en la votación, donde al manifestar uno su voluntad individual contribuye a una suma de voluntades, que es la suma total de la población, como al mismo tiempo cada uno es cada uno y cada uno es parte de esa totalidad, entonces la muerte de cada uno, la verdadera, se contagia de esas muertes contadas, de esas muertes sometidas a contabilidad en los medios de formación de masas, y de esa manera se puede llegar de la manera más fácil a este extremo de que cada uno crea que sabe qué es su muerte. Una cosa imposible, nuestros oyentes lo sienten nada más que lo diga. No se puede saber qué es la muerte verdadera, la muerte de uno mismo, pero la ilusión de creerse que se sabe es indispensable, y el hecho de que después, en consecuencia, se decida manejar esta idea y realizar el proyecto de la propia muerte en el suicidio no es más que la manifestación extrema del engaño que reina en todo lo demás. Son planteamientos tal vez por ahora un poco más abstractos, pero las voces de nuestros oyentes sin duda nos ayudarán a hacerlos un poco más concretos y sentimentales, si es que tenemos ya alguna. Sí, tenemos un par de llamadas y vamos a dar paso a la primera de ellas. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Llamo desde Peñaranda de Bracamonte, de Salamanca. Muy bien. Voy a ser breve. Yo, respecto al suicidio, pienso que no existe como tal, sino que es un crimen que se realiza contra una persona. Es decir, que es la sociedad que atenta sobre un ser. Es decir, que el suicidio no parte de uno mismo, como tal, sino que es un atentado social. A esta conclusión llegué cuando, hace un periodo de tiempo más o menos corto, salió en televisión una persona
que se precipitaba al vacío desde un piso. No sé si se acuerdan de aquello. Pues no lo recuerdo. Bueno, pues esa persona esperó a que estuviese en los medios de comunicación, como la prensa, la televisión, que fuese testigo de que ellos habían sido los que habían participado en ese atentado contra él. Nada más, gracias. A ti. Sí, el ejemplo es bueno y se han citado otros varios. Yo recuerdo no veo la televisión, pero me cuentan cosas como la que nos cuenta este amigo de Peñaranda. Y recuerdo también otra cosa que hace 3 o 4 años se contaba de una locutora que había elegido para suicidarse, también la presencia delante de... Sí, y más tarde incluso lo hizo un recaudador de impuestos en Estados Unidos acusado de estafa. También se suicidó delante de la televisión. Delante de la televisión, sí. Sí, una cara de la misma moneda, por la cual años antes, esto ya hace ya más de 10, se contaba de cómo los operadores de televisión habían acudido a ejecuciones en no sé qué pueblo de estos llamados primitivos africanos para filmar las ejecuciones de los condenados a muerte, ¿no? Esta es la otra cara de la misma moneda. Sí, es evidentemente, como nuestro oyente ha dicho, este es un dato bastante revelador respecto a lo que él, a su manera, ha dicho que es que hay que reformular la noción de suicidio, decir que no hay suicidios de verdad, es decir, muertes de uno mismo a uno mismo, sino que son asesinatos que lo que ha llamado la sociedad comete sobre alguna persona que por alguna razón se presta más o menos a ello. Esto es bastante exacto. Hay que recordar esta fórmula que más de una vez hemos empleado, de que Estado y capital tienen como función esencial la administración de la muerte. Ellos administran muerte. Cuando decimos esto, cuando empleamos esta fórmula, no estamos pensando de una manera precisa en que la sociedad obligue a la gente por diversos procedimientos a suicidarse, o que les obligue corporativamente a matarse en tanto por ciento cada fin de semana que salen con sus autos. Estamos pensando muerte de una manera más general y más real al mismo tiempo. Muerte es simplemente la fijación de cada uno en su propio ser, la condena a ser el que se es por medio del trabajo, por medio de la familia, por todos los demás procedimientos de definición. Esa condena es la verdadera condena a la tumba, cuando yo no soy más que el ente real que soy, el que dice mi documento nacional de identidad, por ejemplo. En ese momento es cuando de verdad he sufrido muerte, entonces estoy muerto. Y la otra muerte, la muerte de la vida, esa ha desaparecido, se ha convertido en una idea futura, de tal forma que cuando si llega, pues no es más que la confirmación definitiva, la ratificación de esa otra muerte que se me había dado ya mucho antes, casi desde que había empezado a hablar, y se me había empezado a impedir vivir, y se me había sustituido la vida por otra serie de cosas que todas se referían a mi realización, a mi persona, a mi futuro, es decir, diversas formas de la muerte. En ese sentido, se puede glosar un poco la afirmación de nuestro oyente y, en fin, ojalá que vengan otras cuantas que desde otros diferentes puntos de vista nos presenten cómo la gente siente esto de la muerte y de los suicidios. Sí, vamos a dar paso a otra llamada. Hola. Hola, sí. Mira, yo no creo que la muerte sea ninguna condena, ni ningún castigo. Yo creo que a la muerte le damos demasiada importancia. Al fin y al cabo nos vamos a morir todos, o sea, todos, ¿eh? Entonces, si nos vamos a morir todos, pues no sé por qué tenemos que darle importancia, es una cosa normal y corriente. Yo creo que un castigo es una persona que se queda viva, pero una persona que se muere no es ningún castigo, es lo normal. Lo que no es normal es que por ejemplo, uno se tenga que morir por enfermedad y no pueda morirse. Esto es una condena. Pero el morir dignamente es
es bonito. O sea, esto que hablan de que si estás sufriendo, que a lo mejor estás 2 años ahí sufriendo porque tienes un cáncer doloroso, pues no sé, déjalo morir. Más bonito morirse que quedar vivo. No sé, la muerte es una cosa bonita, una cosa normal y natural. Y no le veo yo ninguna importancia. Yo si me muero, pues yo no voy a pasar ninguna pena. Lo que va a sufrir va a ser el que queda vivo, mi mujer y mi hijo. Pero yo no me voy a enterar de nada. De acuerdo. O sea, que es una cosa normal. Vale. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Sí, nuestro oyente ha dado voz a una cosa que muchas personas se atreven más o menos a declarar. En efecto, a la muerte se le da demasiada importancia. Incluso pues los filosofantes de todos los tiempos han hecho el razonamiento ese de que, bueno, puesto que en la muerte yo no voy a sentir ni a tener conciencia de nada, entonces eso quiere decir que es absurdo temer una cosa en la que yo no voy a estar, en la que no voy a estar de verdad presente, etcétera. Razonamientos muy lúcidos, muy lógicos, que nunca han servido para nada, porque la muerte sigue presentándose esencialmente como un miedo. Nuestro oyente es muy valiente, nos habla de que hasta de que la muerte es no solo natural, sino hasta bonita, ha dicho, que se puede morir dignamente y que eso está bien. Claro, es muy fácil hablar así. Nuestro oyente está hablando de una cosa de la que él no tiene experiencia, puesto que no está muerto, ni se ha muerto. Ese es el problema. Si sus palabras procedieran de un muerto, pues a lo mejor efectivamente tendrían otro tipo de autoridad, pero resulta que él las dice desde acá, y entonces está refiriéndose por tanto a la idea que se nos impone de diferentes maneras respecto a eso de la muerte. Ya hemos dicho que el quid de la cuestión está en que se nos impone creer que sabemos qué es. Hemos hecho una distinción. Hay una muerte que sí sabemos qué es esa que decimos que administra el capital y el Estado. Y esa muerte consiste en condenarle a uno a estar muerto en vida, a no vivir de veras, en el sentido que la gente dice a veces que esto no es vida, como sugiriendo que se sabe por ahí debajo que había otra cosa que a lo mejor lo era, ¿no? Cuando se declara esto no es vida. Esta condena a no vivir, esta condena a estar muerto en vida, esta es la muerte real, es decir, la que se sabe, de la que se tiene idea. Y luego está esta otra ilusión, esta pretensión respecto al saber de una muerte futura, la muerte de uno, de la cual por definición es imposible saber nada. Es una presuntuosidad enorme el pensar que podemos decir algo respecto a la muerte verdadera, a la muerte de uno. Es una contradicción toda esta realidad, y por tanto dentro de esta contradicción pretender tener ideas respecto a esto en que la contradicción se revela es a su vez un embrollo que no sirve más que para la ilusión, para el ilusionamiento de la gente que capital y Estado necesitan, como no se sabe tampoco qué es eso de la vida. Apelo a la voz del pueblo que clama en su desgracia, esto no es vida, pero desde luego no puedo apelar al pueblo para que me explique qué quiere decir eso de vida de veras, esa que echa de menos sentimentalmente cuando clama esto no es vida. No se sabe, y sin embargo también se pretende. Ahí tenemos los caritativos, los que acuden en defensa de los suicidas potenciales, a salvarlos del suicidio. Tenemos esas organizaciones con teléfonos incluso. Una de las cosas que se hace es tratar de razonarles que la vida es muy hermosa, que hay, si se descuidan, flores por los campos en primavera, hojas que caen dulcemente en el otoño, amarillas de los árboles, que las nubes andan por el cielo, que los peces saltan en las aguas, cuando la industria no acaba con ellas, ¿no? Es decir, se le sugiere que la vida es algo hermoso, que se sabe que es la vida, por tanto, pero no se sabe. Lo mismo que no se sabe lo otro, tampoco se sabe qué es eso de la vida. Sabemos los sustitutos, las idealidades impuestas, esas las sabemos. Sabemos qué es trabajo, sabemos qué es dinero,
sabemos que es documento de identidad, sabemos que es la identidad de cada uno, sabemos que es familia, sabemos que son relaciones familiares, sabemos lo que es un amor declarado. Todo lo que está declarado y todo eso lo sabemos, pero del otro no tenemos más que una ilusión de saber, una ilusión que es políticamente condenable, como hemos dicho al principio, todo lo privado es político, ¿no? Y por tanto la pretensión de saber qué es la muerte verdadera, la de uno, la pretensión de saber por tanto qué es la vida, son falsas en el mismo sentido y sirven para lo mismo. Sí, no sé si en este momento tenemos alguna llamada. Sí, tenemos una. A ver, hola. Sí. Parece que hay problemas para que nos pasen la llamada. Hola. Hola. Sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Hola, soy Carmen. Hola. Hola. Y yo estoy de acuerdo con Agustín, ¿no?, en todo lo que está diciendo. Y bueno, solamente quería decir que de alguna manera he vivido, ¿no?, al lado de un suicida que luego pues murió, porque eso fue es un suicida. Entonces, sí, estoy de acuerdo totalmente en todo lo que dice. Llega un momento en que la impotencia que te queda realmente, porque los que estamos al lado, lo que hemos estado al lado, luego te da una impotencia tremenda, ¿no?, el no poderle comunicar ninguna de estas sensaciones que estaba diciendo Agustín, ¿no? Es también una especie de no sé, de algo desconocido, o sea, de un interés a lo desconocido, porque realmente yo pienso que llega un momento en que no tenemos nada que comunicarles, ¿no?, a la persona que ha tomado la decisión de quitarse la vida física, en absoluto. O sea, la comunicación se rompe en un momento dado porque de alguna manera ellos están en otra dimensión, o bueno, no sé, en otro mundo que no es el nuestro, ¿no? No tienen las mismas claves y entonces pasan a otro estado y no, bueno, todo lo que nos vale a nosotros, a ellos en un momento ya no vale y entonces es como, para mí también, no sé si llegar al punto de quitarse la vida física es como buscando otra vida, ¿no? No esta, no acabar con esta, sino el que intentan buscar otra, ¿no? A ver si les vale la otra que encuentren después o cuando se produzca la muerte. Era todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es bastante revelador, es decir, que dice bastante al corazón de la gente algunas de las cosas que nuestra oyente ha dicho. Únicamente que el razonar ese de que lo que pasa es que ellos, es decir, los que están en la desesperación que les lleva al suicidio, no pertenecen a nuestro mundo, que están en otro lado, eso no se debe decir así. Por el contrario, lo que estoy tratando de sugerir es que están demasiado del mismo lado y que se toman la decisión respecto a su muerte como se toma la decisión de comprar un auto, de comprar una televisión, exactamente de la misma manera, como si supieran ya qué es su muerte, como si lo hubieran convertido en un objeto de decisión igual que los que el comercio les ofrece. Esa es la desgracia. Por eso, efectivamente, yo creo que al suicida potencial o al que amenaza con suicidarse, razonársele lo mucho que vale la vida y la poca razón que tiene para matarse es inútil, no tiene sentido ninguno. Otra cosa es que, por supuesto, la mayor parte de nosotros, yo mismo por ejemplo, casi estoy seguro, si veo a alguien que está a punto de tirarse por el viaducto y estoy en condiciones de impedirlo, pues lo agarro. Eso es casi seguro, pero no es porque yo crea que tiene razones para seguir viviendo, sino porque creo que no tiene razones para matarse, lo cual es una diferencia que puede parecer sutil, pero que es fundamental en lo que estamos diciendo. No se me ocurriría para nada explicarle que, hombre, que merece la pena seguir viviendo, que siempre hay motivos de esperanza, que tal, pero en cambio, como considero que está haciendo aquel acto igual que todos los demás actos anteriores en virtud del mismo engaño, desde luego pues le negaré toda autoridad, le negaré toda creencia en su libertad personal y si puedo agarrarlo, lo agarro, porque carezco de toda fe en eso de la libertad personal y del respeto a la decisión del prójimo. No creo absolutamente nada. Creo que el invento ese de la voluntad personal es algo impuesto a cada uno por el capital y el Estado, y desde luego lo que no me retraerá de agarrar un posible suicida al borde del viaducto será el respetar su decisión. Eso no me va a retraer para nada, porque carezco de toda fe respecto a ello.
y seguramente pues haré eso porque es lo más cómodo, ¿no? Es decir, de una manera semejante a como si te piden 100 pesetas por la calle, pues lo más cómodo ir a tienes es darlas y dejarte de líos, no porque creas que aquello es ningún acto que debas hacer, sino porque no ves ningún motivo para no hacerlo, y entonces para qué andarlo pensando, pues de dar las 100 pesetas, ¿no? Y lo mismo con el caso del suicida potencial. El punto está en que eso de matarse, sea lo que sea, desde luego implica el mismo engaño que todas las demás decisiones personales que a lo largo de la vida se toman. No es distinta, es el mismo engaño, es una mentira, porque nadie puede manejar su muerte, porque nadie sabe qué es la muerte, porque nadie sabe qué es la vida. La recomendación general que yo le daría a todos mis oyentes, que igual que yo estarán más o menos desesperados y descontentos de este mundo, porque hace falta ser bastante imbécil para no estarlo, para no vivir en la desesperación, la recomendación que les daría es que, como no se sabe, pues hacer lo menos que se pueda. Matarse es hacer mucho. Comprar un auto es hacer bastante. Ponerse a jugar a las máquinas tragaperras ya tiene lo suyo. De manera que se puede evitar siempre hacer eso, hacer menos y menos, lo menos posible. Cuando uno está muy desesperado, pues debe hacer como los animalitos, es decir, agazaparse en un rincón y quedarse reducido a los menos movimientos y a las menos reacciones posibles, sin más recomendaciones, porque eso parece que es en cierto modo natural. En la desesperación más profunda, en la negrura más honda, pues lo normal es quedarse encogido en un rincón y no hacer nada, o como eso de no hacer nada es demasiado ideal, pues hacer lo menos que se pueda. Ya quería hablar con Agustín y, bueno, un poco aclarar el punto de ese comentario de esto no es vida, ¿no? Yo es un comentario que le digo decir a muchísima gente y por varios motivos, ¿no? O sea, unas veces se dice porque un amigo te ha decepcionado y estás hecho polvo ese día, lo cual es una nimiedad o un poco niño. Y otro es mi caso, por ejemplo, que ahora me voy a subir al psiquiátrico a ver a mi padre, ¿no? Lleva ahí 2 meses internado, puede trabajar hasta los 60 años. Y está ahora mismo es el peor loco del psiquiátrico, o sea, ni me conoce y eso sí que no es vida, ¿no? Subir allí, y no solo lo veo ahora, lo he visto siempre, ¿no? Entonces, para empezar, se habla con demasiada vagueza sobre ese tema, ¿no? Esto no es vida, la verdad es que hay muy poca vida por todas partes, ya sabemos siempre por dónde están, ¿no? La vida, ya sabemos dónde está, ¿no? Entonces, no sé, yo es que alucino muchísimo, ¿no? A mí, por ejemplo, con todo lo que me ha pasado, que bueno, es una vida que a mí me da hasta vergüenza contarla de la cantidad de dramas que me han ocurrido, ¿no? Pero además así, que me vienen de fuera, no de dentro, no que me los creo yo ni nada de eso, ¿no? Entonces me hace gracia cómo la gente, cuando alguna vez hago un comentario como los que tú haces, ¿no? A ciertas personas que van de muy resabiadas y muy listillas, que es además una mayoría inmensa, cómo dicen, qué dramática eres. O sea, y me hace, además, que cita muy que me siento hasta mal, digo, es verdad, ¿no? Qué dramática. Sí, pues es que la realidad que yo veo todos los días es esta, la que estoy palpando. Por eso me identifico mucho contigo, Agustín, porque cuando te oigo lo veo todo tan claro, ¿no? Tan claro. Y todavía hasta mis propios conocidos, ya no hablo de la mayoría, hablo de una minoría que es la que yo conozco, todavía me llaman dramática, ¿no? Por todo esto. Y mi padre ha trabajado hasta los 60 años y cuando se ha jubilado, un Alzheimer, pero que tengo mis mosqueos porque mi padre tenía que haber utilizado máscaras al trabajar y ahora está loco el pobrecillo, pero un hombre maravilloso y tenías que verle allí, ¿no? O sea, tan lamentable que a mí me dan muchas ganas de reírme y cada vez me río más, o sea, de cómo veo todo esto. Y sobre todo lo que más me joroba es los comentarios de la gente, ¿no? Qué dramática eres, ¿cómo lo ves todo tan dramático? Yo cuando te iba a hablar a ti digo, pero si es que lo veo muy claro, no quería alargarme más, solamente quería contar un poco esto, además estoy un poco nerviosa. Muchas gracias. Muy bien, sí. Y bueno, también esto que nuestro oyente ha hecho de intentar cavar un poco, ahondar en eso de que hay en la proclamación popular de esto no es vida, yo creo que será muy útil y que llamará bastante a los corazones de los oyentes. Voy a aprovecharlo por alguna de las partes. Primero lo que tanto ha repetido de la acusación de los amigos o prójimos que la acusan de ser dramática.
En efecto, habría que saber responder a esas cosas. A uno lo pueden llamar dramático por lo trágico, dramático por lo cómico, ¿eh? A veces le dicen que a uno que es un payaso. Yo quiero que las dos cosas queden comprendidas en lo mismo, ¿no? Cuando uno le acusan de ser demasiado trágico en sus proclamaciones o le acusan de ser un payaso o un farsante, son cosas de la misma naturaleza. Hay que reconocer que esto que se nos da en lugar de vida puede tener un carácter teatral propiamente, tragedia y de comedia. Yo la recomendación que daría a nuestra oyente es la que me hago a mí mismo todos los días, es decir, hacer ese trabajo del teatro, hacer ese teatro lo mejor que se pueda. Lo malo no es que la gente sea dramática ni que sean payasos, lo malo es que de ordinario lo hacen muy mal. Lo hacemos muy mal. De ordinario lo hacemos muy mal y siempre en esta técnica de llevar este teatro pues se puede mejorar, no cabe duda, es cuestión de práctica y de una cierta lucidez, y se puede ser un payaso mejor que lo que uno lo es de ordinario, y se puede ser un trágico mejor y hacer sus escenas trágicas mejor de lo que las hace de ordinario. Lo peor del todo es la naturalidad cinematográfica, que es lo que domina en la manera de hacer estos teatros, tanto las escenas trágicas como las cómicas, y que es lo que le quita a este sustituto de la vida esa gracia esencial que puede tener, que es una gracia teatral. Después está el problema que aquí se plantea también de la relación con los prójimos y todo eso. Desde luego, es verdad que los prójimos, esto de los que habla el Evangelio, tomados así en general, son un coñazo, ¿no? Son un latazo, son una cosa terrible, ¿no? Mi grito cuando llego a los últimos extremos de desesperación, estos últimos tiempos, es decir, que me operen del prójimo. Esa es mi proclamación esencial, ¿no? Que me operen del prójimo, ¿no? Y yo creo que hay motivo para tomarse las cosas así, pero con una condición, por supuesto, que es que cuando uno habla así de la gente, la está tomando precisamente como individuos, como personalidades, y en ese momento debe estar reconociendo que uno, en cuanto individuo, en cuanto personalidad, es exactamente lo mismo. De manera que uno puede proclamar esas cosas con tal de que no se excluya, porque la diferencia entre prójimos y uno mismo es falsa también, en la medida en que uno mismo se ha resignado a ser un individuo real, con su nombre propio, ser quien es. En ese sentido es exactamente igual que todos los demás, es decir, igual de coñazo, ¿no? ¿Qué cosa puede haber más coñazo que esto de ser uno mismo, ¿no? Es una cosa que a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad le harta todos los días y todas las horas de su vida, ¿no? Exactamente igual que el prójimo, ¿no? Y finalmente esto tenía relación con la cuestión que a propósito del caso de su padre nos presentaba nuestra oyente, es decir, la cuestión de la compasión, de la participación en las desgracias ajenas cuando por alguna razón parece que son en un momento dado más fuertes o más terribles que las que uno directamente sufre, ¿no? Esto plantea un problema grave, ¿no? Hay una especie de comunicación, de sensibilidad en el dolor, en la desgracia. Aprender a sacar de la desgracia ajena, de los grandes casos de desgracia sobre todo, locuras, suicidios, enfermedades irremediables, otras formas de desesperación, aprender a sacar una sensibilidad para lo que hay de común, de pueblo, entre los prójimos y uno mismo, sería uno de los frutos, yo creo, más deseables de todo eso, a lo que se llama compasión. Sin más recomendaciones de orden moral. Tenemos un par de llamadas más, vamos con una de ellas. Hola. Buenos días. Buenos días. Pues yo quería plantear dos cuestiones. Una es que, bueno, he oído a psicólogos, la verdad es que no demasiados, pero en fin, me da la impresión de que el enfoque que da la psicología respecto al suicidio es de que es una decisión personal, individual, y, o sea, que corresponde en última instancia al individuo que toma esa decisión, ¿no? Bueno, motivado por una serie de razones, por cuestiones, bueno, de muchos tipos, ¿no? Pero que vamos, y además que puede ser incluso una incapacidad del individuo de resolver sus propios problemas en esta sociedad que vivimos. Esa es una duda, saber si la psicología realmente piensa eso, o eso es una parte de la psicología, o si qué hay de verdad en ello, ¿no? Porque, bueno, probablemente otras disciplinas darían otras explicaciones a la razón del suicidio. Y la otra cuestión sería si en esta sociedad la libertad personal es un engaño, digamos, de capital
y Estado, como dice Agustín, ¿crees que es posible que en alguna otra sociedad no pueda existir ese engaño, o es que no es posible en ninguna sociedad? Esas eran mis dos preguntas. Sigo por la radio. Vale, gracias. Muchas gracias a ti. Sí, a mí no me extraña que la psicología diga cosas como esas que nuestro oyente ha recordado, y que son, por supuesto, apenas hace falta decírselo, lo contrario, aquello contra lo que aquí estamos todo el rato combatiendo y tratando de denunciar. El suicidio es una cuestión personal. Parece que se dice así, con esa cara seria de ejecutivo que ponen los científicos de vez en cuando, como mostrando mucho respeto por la persona y todo eso. Esto es lo que aquí estamos presentando como esencialmente odioso, y estamos proclamando todo el tiempo que el suicidio no es una cuestión personal, salvo en cuanto que la ilusión, el engaño que puede llevar a él es la misma ilusión, el mismo engaño con respecto a la creencia en la propia voluntad y demás, que se manifiesta en las otras formas de muerte que nos administran. Pero es muy normal que la psicología, en cuanto pretende a ella ser una ciencia como las ciencias serias, como la física, pues cultive estas formas del engaño. ¿Qué especie de ciencia habría si no dejara un campo relativamente delimitado, especializado para su actividad, y en este caso el campo consistente justamente en eso de la persona, del alma individual, que debería ser el objeto de la psicología? Por supuesto que algo que no es una ciencia, un análisis o disolución del alma, un psicoanálisis en el sentido freudiano originario, no diría nada de esto. No se le ocurriría hacer ninguna proclamación del tipo de la psicología científica, de si el suicidio es cuestión personal o no lo es, ¿no? Vamos, no haría ninguna proclamación, un psicoanálisis que fuera puro y que fuera actividad, que no fuera una ciencia, no haría ni esta ni ninguna otra proclamación. Se limitaría eso a intentar disolver esta ilusión de la personalidad individual que somos cada uno. Sí, había otra engaños de la sociedad. Sí, había otra cuestión. Bueno, esa cuestión de la otra sociedad es una cosa que ha aparecido aquí con diferentes motivos, ¿no? Aquí lo que tenemos, lo real, es este engaño contra el que estamos hablando, esta mentira que constituye la parte esencial del dominio, y del otro que pueda haber, pues no sabemos nada y nos guardamos mucho de saberlo. Eso es una cosa que simplemente basta con no estar seguros de que esto sea fatal, de que sea absolutamente imposible que las cosas sean de otra manera. Basta con no estar seguro de eso para tener aliento para el ataque contra esto que se nos vende como única realidad, como única posibilidad de una sociedad. Una y otra vez estamos aquí proclamando que, aparte de las poblaciones organizadas por el capital y el Estado y compuestas de individuos que cada uno se cree que es el que es, aparte de eso está esa cosa a la que aludimos como pueblo, que anda por debajo y que se caracteriza por no saber lo que es, y que desde luego pues estaría viva, si tiene algún sentido emplear aquí ese predicado, estaría viva, al revés que las poblaciones o masas del capital y del Estado. Sí, nos quedan dos llamadas. No sé si tendrán que ser las últimas, Agustín. Sí, pues vamos a pasarlas las dos seguidas. Hola. Mira, Agustín. Sí. Mira, vamos a ver, soy Guillermo. El tema que te quería plantear es simplemente que una pregunta, el que me contases tu sensación o tu impresión respecto a esa teoría, que también se puede llamar teoría, que circula por ahí, que me afecta bastante. En general estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Es el tema del miedo a la muerte como miedo cerval a lo desconocido, desde el momento en que en la impronta que recibes en el nacimiento violento por parte, bueno, si te imaginas, me estoy refiriendo pues a medicinas alternativas tipo la higienista, ¿no? El miedo cerval que puede quedar como impronta a todo lo desconocido, sea la muerte, como esa muerte, como tú dices, que desconocemos, o esa vida que desconocemos, desde la impronta del nacimiento, desde ese punto de vista bastante brutal. Simplemente era eso, no sé si me he explicado bien. Sí, muy claro, yo creo. Pues nada más que recibir tu sensación o si hace... De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego, y pasamos a la última llamada. Hola. Sí, adelante. Bueno, lo primero que quería decir es que para mí está clarísimo, ¿no?, que
todo suicidio es un asesinato a manos del sistema, o como dice Agustín, del Estado y el capital, ¿no? Los casos más extremos pues son suicidios en las cárceles, en la mili, en los cuarteles, o suicidios en los psiquiátricos que todavía existen, o en esos lugares, ¿no? Aparte de esto, quería leer un panfleto que me dio el otro día, muy curioso, ¿no? A ver qué comentario le sugiere a Agustín, ¿no? Pone: no te suicides, entre exclamaciones y subrayados, y dentro de un círculo pone: Jesucristo te ama y quiere darte vida nueva. Luego pone: también la vida, ya dentro, también la ciencia moderna, extralimitándose, ha pretendido quitar a Dios del horizonte del pensamiento humano, pero a cambio no puede ofrecernos otra cosa que una tumba fría al final de la vida, y esta vida sin sentido, sin propósito y sin esperanza. Este vacío de propósitos trascendentes frustra al ser humano y le arrastra en desenfrenada carrera por disfrutar de todo, queriendo llenar el corazón. Pero este mundo, con apariencia de feria sevillana, solo deja los corazones más vacíos y a solo un paso de la idea del suicidio. El torbellino de la velocidad, la sexualidad, del alcohol y de las drogas son atajos que llevan también al precipicio del suicidio. Bueno, sigue el texto, y al final termina: no lo dudes, no hay otro amigo como él donde puedas encontrar tantos tesoros juntos. Ponte en camino, dile que sí, conócele más. Ningún otro conocimiento se puede comparar a conocerle a él. En él hay esperanza, no te suicides. Está firmado por un tal F. Briones y pone abajo literatura evangélica. Nada más que eso. Muy bien. Bueno, sí, tomamos entonces estas dos intervenciones para intentar rematar una cuestión que, no hay que decirlo, sería interminable, ¿no? Nuestro último oyente ha hecho notar una cosa que tal vez por obvia se nos había pasado. Son los lugares de presión que él ha citado, cárceles, manicomios y demás, los que efectivamente, hasta para las estadísticas, ofrecen un índice más alto de suicidios. Evidentemente, los casos extremos de presión social, que no quiere decir disolución del individuo, sino justamente encerramiento del individuo en sí mismo, porque nunca nadie es más uno mismo, más ferozmente uno mismo, que cuando está muy enfermo, o cuando le dan un tortazo, o cuando sufre un desengaño amoroso, o cuando lo meten en la cárcel, o cuando lo detiene la policía, o cuando lo condena el juez. Nunca uno es más uno mismo, más cerrado uno mismo que en esos casos. Pues entonces es natural que esta presión para ser uno mismo se traduzca también de esa forma extrema, que es la mayor abundancia de suicidios. No lo hayamos hecho notar, y desde luego es una prueba indirecta respecto a lo que ya varios de los oyentes han dicho por su cuenta, de que esto del suicidio pues es un trampantojo, y que en realidad se trata de una manera más de administración de muerte desde arriba sobre gentes que a lo mejor podían vivir. Bueno, el texto que nos ha citado es relativamente trivial, se encuentran muchos semejantes, ¿no? Es un poco arcaico en la formulación, sobre todo porque quiere seguir contraponiendo a Jesucristo y demás. Vamos, a ese Jesucristo que quiero decir de que él habla. Quiere seguirlo contraponiendo con la ciencia, que no deja más que una tumba fría y todo eso. Claro, las formas más adelantadas de religiones pues no dicen eso, se ponen mucho más amigas de la ciencia. En realidad reconocen que efectivamente, como el otro día decíamos, la forma de religión dominante de veras es la de la ciencia, y que en definitiva lo mejor que pueden hacer los restos de las otras religiones, catolicismo o lo que sea, pues es ponerse de acuerdo y declarar cómo la ciencia descubre que la Biblia tenía razón y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, descubrir a Dios también en las imaginerías de la ciencia. Bueno, ese texto no es, de hecho, hace la contraposición de una manera vaga, pues denuncia lo que aquí también estamos denunciando, es decir, los horrores de lo que se llama vida en nuestros días. Y luego comete el error que ya antes de una manera más clara denunciamos, es decir, cuando se apela a Jesucristo, más o menos está haciendo lo mismo, se apela a Jesucristo de esa manera, quiero decir,
se está haciendo lo mismo que cuando al suicida se le habla de las esperanzas, de los pajaritos y de las flores, ¿no? Es una cosa por el estilo, una pretensión de saber qué es la vida y que por tanto merece la pena guardarla y todas esas cosas, ¿no? Esto tiene algo que ver ya, y con esto terminamos, con lo que nuestro penúltimo oyente decía respecto a la muerte como miedo a lo desconocido. Es preciso evitar una confusión de la que yo a lo mejor a lo largo de este rato he sido un poco culpable. Una y otra vez hemos dicho no se sabe qué es, no se sabe qué es. La muerte verdadera no se sabe qué es. A ello he contrapuesto la muerte que sí se sabe qué es y que he dicho que es tan trivial como el comprar un auto o una televisión nueva. ¿A qué es el miedo? ¿Es verdad eso que se dice de que el miedo es a lo desconocido? Eso no puede ser. Si lo desconocido fuera de verdad desconocido, entonces no podría haber lugar al miedo. Lo futuro es esencial aquí. La muerte verdadera, es decir, la de uno, aquel ya de que a uno de nuestros oyentes les decía antes que él no tenía experiencia y que por eso hablaba así. Esa muerte de la que yo no tengo experiencia, la verdadera, esa es siempre una muerte futura. Y un futuro no puede ser otra cosa más que una idea que se tiene. Uno se ve a sí mismo muriendo, habiendo muerto, se ve después de muerto respetado o insultado por sus sucesores, etcétera. Se está viendo, está poniendo su idea en un futuro, y eso no es desconocido. Una idea no es desconocido, sino por el contrario, conocimiento. El miedo tal como se manifiesta, ese miedo de que, como recordaba Javier al comienzo, dice Lucrecio que es el origen de todos los miedos y que en el último extremo llega a provocar también el que uno se lance a aquello que temía, en el suicidio. Ese miedo es un miedo no a lo desconocido, sino a lo futuro necesariamente, y lo futuro es lo conocido. Cuanto más se desconociera ese futuro, por supuesto se podría asegurar, más el miedo desaparecería. Aprender a desconocer sería la recomendación que podría ir en contra de esta muerte administrada. Bueno, pues con esto ya vamos a terminar, pero no sin que antes haga yo una pequeña contribución que es tan pequeña y tan modesta como recomendaros la lectura de un libro que contiene un poco, bastante estos temas que hemos tratado hoy. Es uno de los libros más hermosos y más conmovedores que yo haya leído. Casualmente lo firma Agustín García Calvo, se llama Relato de amor. Y puedo decir que es una de la invitación más apasionada y más cuerda que se haya hecho a la vida de los deseos, sentimientos y razón. Bueno, y con esta recomendación nos despedimos hasta el próximo viernes.